Tiempo matutino con Dios. Cristo y la oración. La victoria de Cristo como humano se debió a la oración. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Aquí no es acepción ni excepción de personas, no, aquí es dependiendo de la decisión que tome la persona. Si hay obediencia para esa persona, Cristo se convierte en el autor de eterna salvación. En la oración estaba el gran secreto de su victoria. Ahí está también la victoria de todos los creyentes. ¿En qué? En la oración. Su vida es nuestro ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, según Primera de Pedro 2:21. El lugar que ocupó la oración en la vida de Jesús debe ser el lugar que debe ocupar en la nuestra. Su vida entera estuvo saturada de oración. ¿Por qué no pecó? Dice que en todo fue tentado, pero sin pecado, según Hebreos 4:15. Aquí podemos ver la razón principal por la vida de continua oración de Jesús. En la oración estaba la fuerza que lo hizo resistir toda tentación. Su relación constante con el Padre, la oración, le dio la victoria sobre todo tipo de tentación. Es el secreto para la victoria personal de cada creyente en el camino de la vida. Vemos que sus oraciones eran llenas de emoción con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5, versículos 7 y 8 y Getsemaní eran ofrecidas al Dios que podía librarle de la muerte. Su vida de oración le dio la victoria sobre la muerte, el fruto del pecado. La oración era lo más importante para el Señor, que es lo más importante para ti como creyente, sin convertir la oración en un ídolo, claro está, porque por encima de todo está Dios. Y después que hubo, dice la Biblia que en Mateo capítulo 14, el versículo 23 dice que después que hubo despedido a la multitud, subió solo al monte a orar y cuando ya era de noche estaba allí solo. En este pasaje vemos que despidió a las multitudes y también a los discípulos los hizo entrar a la barca y que se fueran delante de él a la otra orilla. ¿Y esto por qué? Tenía que orar. La oración era lo primero en su vida. En el versículo 25 de Mateo 14, dice que vino a sus discípulos durante la cuarta vigilia. Esto era entre, más o menos entre las 3 de la mañana y las 6. Esto nos demuestra que oró como de 8 a 10 horas en esa ocasión. En Lucas capítulo 6, el versículo 12 dice, se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Marcos 1:35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. O sea que Jesús oraba en todo tiempo, oraba al anochecer, oraba haciendo vigilia toda la noche, oraba en la madrugada, en toda ocasión. Su vida es de decir que aún se negaba a sí mismo el descanso físico por orar.
Su vida estaba dedicada a hacer la voluntad de Dios y eso incluía la oración con fundamento principal. Venció al peligro con la oración. Los escribas y fariseos se encendieron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. En esa ocasión, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios, según Lucas capítulo 6, versículo 11 y 12. Esa es la oración que el Padre puede darnos la fuerza para resistir y la comprensión del porqué del sufrimiento. Es de también conocer en qué consistió la oración de Jesús en el Getsemaní. Estos son puntos importantes a observar en esta magna oración que trajo victoria a toda la creación. Primero, propósito de la oración. Aquí, esta oración que trajo victoria, primero, repito, tiene que ver con propósito de la oración. ¿Cuál era el propósito? No caer en tentación. El que ora habla con Dios, tiene comunión profunda con el Padre. Al orar está comiendo y bebiendo de Dios. La naturaleza de Dios se añade a la nuestra y recibimos voluntad para rechazar el pecado. El segundo, el segundo, digamos, punto importante de la oración que trajo victoria es la posición, el colocarse de rodillas, según Lucas 22:41. No implica esto que no se pueda orar en otra posición, pero sí que está en la posición ideal. Mientras sea posible, debemos orar de rodillas. Es una posición de profundo respeto a Dios y humillación total. Es la posición típica que simboliza tal rendimiento al Creador. Denota que estamos postrados y humillados totalmente a Él. Se puede orar, sin embargo, en otras posiciones cuando la situación lo amerita. En ocasiones es prudente orar de pie con las manos levantadas. En actividades de ayuno, cuando el cuerpo está muy debilitado, no hay más remedio que orar sentado o aún acostado. El Espíritu Santo nos da testimonio que Dios acepta estas posiciones, pues en toda ellas hemos sentido la bendición del Espíritu, confirmando que Dios entiende nuestra situación. Tercera importancia en cuanto a la oración que trae victoria es la total rendición al Padre. Jesús oró pidiendo que se apartara de él esa prueba terrible, pero no como él quería, sino como fuera la voluntad de su Padre. En muchas de nuestras peticiones personales debemos cuidadosamente pedirle a Dios que obre solamente conforme a su voluntad. Porque es que a veces pedimos lo que no conviene y si Dios lo permitiere nos serviría de maldición. Tercera importancia de ver la oración de victoria es la ayuda del ángel. La Biblia dice que el ángel lo confortaba. ¿A quién? A Jesús. Es lícito pues pedirle a Dios que nos envíe ángeles a confortarnos en los periodos de oración, especialmente cuando pensamos orar en forma prolongada. Y quinta importancia de la oración que trae victoria es la oración en agonía. Esta es una profundidad de acción tan terrible que sudó Jesús, y esta agonía implica que oraba con desesperación, gimiendo con todas sus fuerzas y sin ceder por un segundo hasta que obtuvo la victoria. Todo el cuerpo físico, su mente y su espíritu estaban en la batalla. Con todo eso, necesitó la ayuda del Espíritu Santo y del ángel. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos entrar en agonía semejante en la oración. Solo cediendo la mente y la voluntad totalmente al Espíritu Santo, de esa manera podremos lograrlo. Someta totalmente su mente a Él.
¿Para qué? Para que su oración sea la expresión de la mente del Señor. Esta batalla espiritual de Cristo en el Getsemaní nos muestra cuán profundas pueden ser las batallas de oración contra las potestades de las tinieblas. Para vencer hay que poner todo nuestro esfuerzo físico y espiritual. Solo así las fortalezas grandes del diablo podrán ser derribadas. En una ocasión oraba con el escuadrón de Cristo eh, en una casa de ayuno. Uno de los hermanos comenzó a interceder con tal profundidad que gemidos indecibles salían por su boca. Era como una agonía profunda e incontenible. Me le acerqué y comencé a interceder junto a él. Según clamábamos y la intercesión se tornó aún más violenta, noté que el hermano estaba bañado en sudor. Sentí entonces cuando el Espíritu Santo me tocó. Así oró Jesús en Getsemaní. Me hizo saber, como lo que decimos para muestra de un botón, de ver personas que en medio de la intercesión sudan, son bañados en sudor, otros su rostro es enrojecido por la misma agonía. Y tenemos una sexta importancia de observar la oración que trae victoria, es cuando oramos hasta sentir la victoria. Aquí vemos que Jesús oró una vez y volvió por segunda vez y luego una tercera vez. No desistió hasta que no sintió que la oposición satánica estaba rota. Insistió en la oración hasta vencer. Está registrado en Marcos capítulo 14, versículo del 35 al 41, y en Mateo capítulo 26, versículo del 37 al 45. O sea, perseverancia hasta sentir la victoria. Y como último punto, y es el séptimo de observar una oración que trae victoria, es que esto ayuda, se necesita la ayuda de otros en la oración. En situaciones difíciles y decisivas, es ideal orar con hermanos en la oración. Y Jesús aún a sus discípulos les dijo ahí en Mateo 26, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. O sea, la ayuda de otros, la oración unida, la oración en común acuerdo. Esta oración unida es siempre más poderosa que la oración individual. ¿Ve? Así que es muy importante orar a nivel personal, pero tener en cuenta que una oración trae victoria cuando nos unimos otros en el mismo espíritu, en el mismo clamor, en la misma intercesión. Por eso el Señor dice, donde hayan dos o tres orando en mi nombre, Él estará allí, en medio nuestro. ¿Y cuántos ángeles, sin nosotros darnos cuenta, están unidos a nuestra batalla, a nuestra oración de guerra, a nuestra oración de batalla, de pelea con las tinieblas, en medio de la adoración? Porque es que cuando hablamos de oración es un tema muy general y amplio que tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la intercesión, con la súplica, con las palabras de acción de gracias, etcétera, etcétera. Necesitamos la presencia y la guianza del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.